por los derechos de los docentes universitarios que tanto necesitamos, ¿no? En este momento. Claudia Baigorria, que ya se presentó, es la secretaria general de las CTAs de Santa Fe, de lucha de hace un montón de años. Martina Laborde, ay, no habíamos puesto a grabar, perdón. Martina Laborde, que estuvo el año pasado también, bienvenida Marti, es la hija de nuestra querida compañera Adriana Calvo, que le da nombre a este campus virtual. Eh, a ver, está Valeria Vallejos, que es también una gran compañera de luchas de la Federación Judicial Bonaerense. Vale, bienvenida. Yo voy diciendo las que conozco, ¿eh? Después está María Ángeles Arnaiz, compañera que estuvo en el curso el año pasado, que también acaba de sacar un libro, ya nos va a contar. Está Marce, que también estuvo el año pasado. Hola Marce, bienvenida. Eh, a ver, ¿qué más? Beatriz de Mar del Plata, estoy viendo acá que puso en el chat. Bueno, somos un montón. No sé si seguir presentando o si ustedes se van a ir presentando por el chat. No quiero dejar a nadie afuera. Eva Bucari, compañera de Periodistas Argentinas, también una compañera de lucha, de caminos. Las periodistas también estamos luchando mucho por nuestras condiciones de vida, salariales y de vida. Sabemos que estamos en un momento muy complejo para toda la clase trabajadora, así que nada, estamos todas en la misma. A ver, ¿quién más? La veo a la Tere Suárez, que es también profe universitaria, feminista histórica de nuestra ciudad de Santa Fe, de la provincia y también a nivel nacional. La veo a Adriana Labaña, compañera de AGEDIC UNA, el gremio, el sindicato de base de Conado Histórica de la UNA. La veo a Elizabeth Paz Burgos, compañera de Adiunza, Salta, compañera de Tartagal, por lo menos daba clase en Tartagal. A ver, ¿me equivoco o no, Eli? ¿Dabas en Tartagal vos o eras Arela? Ya veo que me equivoqué, no importa. Es de Salta. Daniela An- es de Salta Capital y yo soy de Tartagal. Sos de Aprovecho el Tartagal, no, saludo. no le erré tanto, no le erré Yo sí. tanto. Andaba por ahí también Maricluz Ayes, que es la última que ingresó, me parece, en el grupo, compañera que es abogada, compañera feminista también de acá de Santa Fe. Y bueno, no veo mucho chicas ya. Bueno, Este, pero Clau, trajiste un montón de gente al ¿Viste? curso. Invitaste un montón de Sí. gente. Sí, sí, es que cayó bien la propuesta. Lo puse en el grupo de WhatsApp de las Ni Una Menos y de la Conado Histórica, algún grupete también, y a todas nos gustó. Bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias, Clau. Está Fer Villosio, compañera periodista también, que estuvo el año pasado. Bienvenida, Fer. Bueno, y no veo muy bien, pero hay muchas compañeras que estuvieron el año pasado, así que hermoso que sigamos juntas. Y otra vez bienvenidas a las compañeras nuevas. Soy Gabriela Ahí Díaz la de vi a Nidia CTAT, de Maidana ATECH, de también de Trelew. Adul. Ahí la vi a Nidia Maidana de Adul, que anda por Estamos ahí también. de todo el país. Sí. Impresionante, impresionante. Alicia Rivas, compañera de Misiones, también ahí la vi. Así que bueno, si les parece, damos comienzo a la charla con Flor. Como hacíamos el año pasado, yo le hago una pregunta introductoria, ella empieza a contar y después hablamos todos, ¿no? Como hicimos el año pasado. Flor, ¿estás? Sí, acá estoy. Me había ido a buscar el molde. Ay, bueno, perdón por toda la introducción, pero No, estaba no, buena. no, no, ya estoy perfecta. Bueno, Flor, yo te quería preguntar cuál fue el origen de las rusas y por qué el título del libro. ¿Por qué se llama Las rusas? Se llama Las Rusas porque es el nombre de uno de los cuentos. La verdad no me acuerdo muy bien si lo puse yo o lo puso Marina, la editora de Rosa Iceberg, pero nos parecía que era un título que de algún modo podía englobar a varios otros títulos, a varias otras temáticas
del libro de un modo bastante sutil, ¿no? Porque no se trata de ninguna rusa, o sea, la rusa del cuento es mi abuela, que era rusa, pero después no se habla de Rusia ni de ninguna rusa, pero sí me parecía interesante esto de la extranjería, ¿no? Como la abuela rusa de la que habla el cuento es una abuela extranjera que viene, emigra a los 10 años a la Argentina y no entiende nada, como tantas abuelas y abuelos de nuestras generaciones y bueno, padres o madres según las edades, pero bueno, siguen llegando personas migrantes a la Argentina y siguen muchas veces sin entender mucho de esta nación tan plurinacional y compleja como es Argentina. Eh, y en el libro hay distintas protagonistas con esto del de no entender la femineidad, de no entender los códigos sociales, de no entender la maternidad. Entonces, un poco por ese lado venía la rusa, ¿no? Como esa idea de, bueno, de que una rusa en Argentina no entiende nada, ¿no? Y en principio, por supuesto. Y después, bueno, van pasando cosas, pero es el nombre de un cuento, la verdad es esa, ¿no? Es que hay muchos libros de cuentos que tienen títulos aparte de los cuentos. Este es un libro de cuentos con un nombre de uno de los cuentos. Está buenísimo, Flor. Muchísimas gracias. Diana Constanzo también es el segundo año que hace el curso, pues se fueron presentando por el chat. Sí, las veo, qué hermoso. Federal, bien federal. Otra compañera de Bariloche, periodista. Así que bueno, excelente, me encanta. Somos ya casi 60, somos 59. Wow. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, yo tengo otra para hacerle, pero si alguien quiere hacer alguna reflexión sobre los cuentos. A mí me pareció muy interesante cómo pintás una época, Flor, una época en la que generacionalmente, cuando la narradora era adolescente, muchas de nosotras también éramos adolescentes. ¿Cómo pintás los 90? ¿Cómo pintás la ciudad de Buenos Aires en los 90? La adolescencia, el no saber para dónde salir, la relación entre incomprendida o difícil entre las madres y las hijas. No sé si querés decir algo sobre todo esto. Sí, sobre todo, yo siempre que pienso en las rusas pienso en Ratas, que es un cuento de una madre que mata a sus hijos, y yo cuando escribí ese cuento no era madre, claramente, porque creo que no lo hubiera podido escribir. Va, no sé. Hace poco yo estaba en un taller con una persona que hace clínica conmigo y yo le decía, matala, matala a la hija, como que me parecía que la trama necesitaba que la madre mate a la hija. No que la mate con sus propias manos, sino que se muera el personaje de la hija. Y ella me decía, no puedo hacer eso, boluda, siento que mato a mi hija. Y ahí siempre pienso en Ratas, que lo puedo escribir porque me parece, porque se me ocurrió esa idea de que, bueno, de que los hijos, hay muchos casos, digo, cuando una sigue violencias, en general conoce esos casos, ¿no? Y son tremendos, pero existe ese sentimiento, ¿no? De que los hijos pueden estorbar y la vida, la trayectoria de alguien que en determinado momento y con una salud mental por ahí floja y sin demasiada red, decide eliminarlos. Entonces, bueno, ahí me parece que era tematizar un poco esto de los roles, lo que decís vos, lo vincular, lo materno, cómo se puede joder una relación en base bueno, concretamente en ese cuento, a este mandato social de la pareja y de la familia a toda costa y que cuando algo no entra en ese paradigma molesta o incomoda o a mucha gente
se le vuelan los pájaros, ¿no? Que es lo que un poco le pasa a esa protagonista. Pero sí, en general hay mucho de madres que miran para otro lado, de sexualidades confusas, ¿no? De no saber bien con quién ni cómo. De hecho, hay un chat que en un momento en que el único chat que había era el ICQ o el Messenger, ya no me acuerdo, pero digo, como esa época, ¿no? El principio de los 2000, fines de los 90. La verdad es que son cuentos escritos a lo largo de muchos años, que después vino una editora, Marina Yuxuk, y los ordenó y hizo como ese sistema que forma el libro, pero de ninguna manera yo lo pensé como libro, sino que fueron cuentos que fui escribiendo a lo largo de mi vida, donde sí se tematiza mucho la infancia, la adolescencia, la entrada en la primera juventud, los modelos de mujeres también a los que yo miraba, porque hay una madre, una otra madre, ¿no? La madre de la amiga, que es siempre alguien a quien una mira distinto, porque es distinta que la propia madre. Y mi propia maternidad, porque el primer cuento, que es el último que escribí, es el más cercano a la salida del libro, habla sobre mi propia maternidad muy solitaria, en la que estoy buscando un departamento para alquilar y me causa gracia porque ese departamento en ese momento me parecía que era lejísimos de todos los circuitos donde yo me movía y ahora me mudé, pero 400 kilómetros más lejos, o sea, es increíble cómo una va corriendo los parámetros, como decís vos, acorde a la precarización que vamos sufriendo. Me río, pero no me río. Pero bueno, tematizando mucho el tema de ser madre en condiciones de fragilidad y de mucha vulnerabilidad. Un poco las rusas es eso. Sí, está buenísimo. Está buenísimo todo el recorrido y que va haciendo el libro desde el primer cuento hasta el último. Y yo te iba a preguntar también por la diferencia entre escribir un cuento y escribir un poema, o en el caso de Diario del Insomnio, que es, podríamos decir, una novela corta, pero una novela, ¿no? ¿Cómo son esos registros y cómo los escribiste, cómo los hiciste? Bueno, yo escribía cuentos hasta Luna Plutón, que fue mi primer libro de poemas, que fue en mi primera experiencia, o sea, en los primeros meses de la vida de mi hijo, donde yo sentía que un poco me había quedado sin historias, ¿no? Entonces, mi historia era esa especie de estado permanente de día y de noche, es lo mismo que es dar la teta y los primeros meses de los bebés. Entonces ahí lo que me salía a escribir, porque yo siempre necesito estar escribiendo algo, lo que me salía a escribir era muy fragmentado, muy cortado, no me salían cuentos, o sea, no me salía una historia que tenía un desarrollo, una curva, un personaje transformado, no, eran más bien pensamientos o cosas sin hilvanar, esto de mezclar la noche, el día, el insomnio, entonces ahí me salió ese registro más de poema, que fue Luna Plutón, que es un libro que yo lo amo, pero que no tiene un hilo narrativo, sino tiene pensamientos y puras nebulosas que me ocurrían a mí en ese primer año de mi hijo. Em, y ahí me copé con la poesía, porque la poesía es espectacular. La poesía es como un territorio de mucho permiso, de mucho juego con el lenguaje, de mucha ambigüedad. A los personajes no los tenés que acompañar ni seguir, o sea, pueden aparecer, desaparecer. Digo, hay como toda una lógica otra que a mí me seduce mucho, por eso siempre sigo escribiendo poesía y doy talleres de poesía, porque para mí es como el nervio de la literatura, ¿no? El lugar donde se concentra todo eso que puede suceder y que a veces sucede y a veces no. El cuento y la novela tienen otras reglas, mucho más eh, técnicas, si querés, aunque por supuesto que se pueden escribir cuentos y novelas sin
sin seguir ningún manual, pero bueno, hay algo del personaje transformado, de la curva que tiene que existir en la prosa, que en la poesía es mucho más libre y a mí me seduce un montón. Me hace muy feliz la poesía, me saca completamente del eje del pensamiento permanente de las redes y las noticias y, bueno, y la vorágine en la que estamos todos para llegar a fin de mes, para sobrevivir y para no morir de asco con este gobierno derechoso, ¿no? Es mi lugar de juego. Entonces, bueno, a lo largo de estos años escribí varios poemarios. Diario del Insomnio no es un poema y no es una novela, es un híbrido. Me costó un montón que tenga esa formita de novela, como decís vos, es más bien una novela, un registro autobiográfico de lo que me iba pasando a mí eh, de lo que me iba pasando a mí en esas noches de insomnio, que bueno, a lo largo de los años de maternidad y la menopausia y bueno, y la vida me volví muy insomne, entonces a la noche escribía, ¿no? Es como una especie de intento de hacer de esas noches algo productivo, entonces eso que escribía después se transformó en un libro que tiene una historia, pero al principio era re dislocado, era más parecido a una poesía que a una novela. Era como un salvataje de no poder dormir, ¿no? Era como decir, voy a volver estas horas útiles, ¿no? Como eso que yo me quejo siempre, que no puedo escribir porque no tengo tiempo, porque siempre estoy trabajando, cocinando, comprando, lavando, planchando, bueno, etcétera. Ese tiempo de la noche en donde no puedo dormir, bueno, voy a escribir. Entonces escribía o investigaba sobre el insomnio, y de ahí, bueno, de ahí salió el diario del insomnio, que después tomó forma de libro, pero al principio era como todo desordenado. Lo que a mí me pasaba la noche, cuando pasaban las horas, es muy desesperante no poder dormir, entonces escribir era como volver, resignificar un poco ese tiempo muerto. Yo quiero hacer una pregunta, ¿puede ser, Inés? Por supuesto, sí, sí, sí. Que justamente toca un poco, es una pregunta quizás hasta pragmática, tratando de buscar mis propias respuestas. Y toca un poco lo que ya venís contando, Flor, que es el tema de la escritura, de cómo uno hace para ponerse a escribir eh, algo que es, aunque sea autobiográfico, hay algo de ficción también, o en realidad más que ficción, como conectarse con una parte de la creatividad de uno en un momento tan difícil que requiere productividad. A mí por lo menos es como que yo siento que tengo dos cerebros, ¿no? O sea, la parte productiva interrumpe muchísimo mi conexión creativa. Y eso, y sumado a eso, todo lo que vos acabas de mencionar recién, ¿no? Eh, Tener que cocinar, la vida misma, el laburo, no alcanzar la guita y todo eso. Entonces quería saber un poco cómo buscas esos espacios, cómo los encontrás, si tenés algún tipo de rutina de escritura o no, no sé. Más allá del insomnio, que entiendo que no debes, no sé si eso es permanente o no, pero bueno, por ahí venía la pregunta. Sí. Es súper real lo que decís y urgente de prestarle atención todo el tiempo para no hundirse en esa cotidianeidad que nos atrapa, ¿no? Y que nos hace estar siempre pensando y orbitando mentalmente en nuestros problemitas, que son problemones, pero que nos sacan completamente del mundo de la fantasía, de la magia, del juego, del erotismo, bueno, no sé, del disfrute. A los que nos gusta leer y escribir, estamos tan descocados a la noche. Yo muchas veces pongo la televisión y bueno, y dejo que la mente vaya porque estoy completamente descocada, pero cuando no, y esto lo hablábamos con Ine el año pasado también, me parece que esto que estamos haciendo ahora, ¿no? La grupalidad es lo que te salva
de los momentos en blanco en los que decís no puedo. Entonces, ir a un taller, armar un grupo, incluso grupos de amigas, no sé, yo me junto con algunas amigas cada 15 días para leernos nuestros textos y entonces no pagamos, o sea, no le pagamos a nadie, sino que entre nosotras nos leemos, nos escuchamos, charlamos un rato, nos tomamos un vino y nada, y somos felices un rato. Digo, como me parece que este es un momento donde hay que pelearle a toda la coyuntura desde lo colectivo, desde juntarse, agruparse, aunque sea 2, 3, 4 personas, pero poder leerse mutuamente. Si una puede ir a un taller, mucho mejor, porque los talleres siempre, yo siempre digo que el vínculo del taller es hermoso porque es súper íntimo, tiene un montón de vida personal y de volcar y de sacar la imaginación y la creatividad y a la vez no son tus amigos por ahí con los que tenés roscas o reproches o cosas, qué sé yo, es como, es un vínculo perfecto prácticamente porque no hay todo el entrevero que hay con personas con las que tenés más afectividad y sin embargo hay mucha afectividad. Yo doy un taller virtual y las personas no, ni nos conocemos por ahí entre nosotras, uno está en un lugar, otro en otro, y sin embargo hay muchísimo de vida personal volcado ahí y de hoy estoy bien, hoy estoy mal, vieron lo que pasó. Bueno, todo ese encuentro me parece que es fundamental para decir lo que estás comentando, Fer, que, o sea, me repasa que de repente pasa, no sé, hay 2 semanas que digo, che, no leí nada, no escribí nada, estoy alienada. Bueno, de repente, no sé, bancarse, poder leer 2 páginas de un libro y decir, bueno, esto es lo que pude, ¿no? No puedo leerme la novela entera. A mí me pasa que me la paso empezando libros y dejándolos. Pero bueno, darse ese permiso, porque la verdad es que está todo muy difícil. Entonces, la pelea para mí viene por lo grupal y por lo poquito que uno pueda hacer. eh, Hacerlo, aunque sea breve y casi instantáneo, casi de ese momento ínfimo. Por ejemplo, bueno, todas tendrán un grupo de WhatsApp con una misma, donde de repente se me ocurre una frase, la escribo y después queda ahí y después en otro momento la leo y armo un poema en base a eso, ¿no? A esos fragmentos, a esas roturas. Creo que hoy en día el cuarto propio es el tiempo que nos deja el hipercapitalismo extremo y toda esta situación política del horror en la que estamos viviendo, que por ahí es arriba del colectivo, toda apretujada, escribiendo una frasecita. Ese es el cuarto propio de 2026 Argentina, por lo menos yo lo siento así y creo que es válido escribir así y que el arte también está hecho de esos retazos, que no todo es retirarse a la montaña a escribir como en el siglo XIX, no, eso no existe más. No lo podemos hacer nosotras tampoco, las mujeres trabajadoras no podemos hacer eso. Entonces, bueno, son modos diferentes de entrar en ese mundo creativo que necesitamos. Qué belleza lo de Mil el gracias. cuarto propio Hermoso, hermoso. y Gracias. colectivo. Me encantó. Hay una pregunta en el chat de Elga Roberts. Dice, hola, acá Elga de Cava. Una pregunta para Flor. ¿Qué recursos literarios utilizás para crear poesía cuando la crudeza de lo cotidiano azota en relación a lo particular, a la historia personal? Bueno, un poquito contaste recién, pero si querés profundizar en eso, o sea, ¿cómo creás poesía en este mundo tan tremendo, digamos? Creo que hay ahí como una mezcla de honestidad respecto de lo propio, ¿no? Como todo lo honesta que uno puede ser a través de las palabras. A veces las palabras ni alcanzan. A mí particularmente me interesa el lenguaje y me interesa el trabajo con el lenguaje. Hay otras personas que se expresan a través de lo visual o de la pintura o de la música.
A mí me gustan las palabras y aún así a veces las palabras no alcanzan, entonces siempre hablamos en el taller de torcerle el brazo a las palabras, ¿no? Como llevarlas más allá de lo que ellas mismas parece que pueden llegar. Y, y en ese sentido me parece que el juego, ¿no? El juego con los sentidos, con la ambigüedad, esos son mis recursos, pero mi materia prima es mi propia vida, ¿no? La desgracia de salir a comprar y que se largue a llover y que se me moje la plata y que, ¿no? Y que tengo que ir a buscar a mi hijo y no llego. Digo, esa es la materia prima, esa crudeza de la que hablas. Después los recursos literarios de la poesía tradicional a mí no me interesan. No, ni idea, ni los conozco, no sé nada de métrica ni de ritmo. Sí creo que hay una musicalidad en el poema, pero que no tiene que ver con esos tecnicismos, digamos, de lo que es la poesía con mayúsculas, sino que, bueno, es más, tiene que ver más con el ser absolutamente verdadera en lo que una plasma ahí en ese poema. Y en ese sentido pienso que a todos nos pertenece la poesía. En la medida que tenés una historia, tenés una poesía para escribir, eh, tenés un relato para armar, más allá de que sea dislocado, que tenga tiempos verbales distintos, que esté en primera, que esté en tercera, ¿no? Se habla muchísimo en la literatura del yo, escribir en primera persona o no. Bueno, para mí todo está permitido. El tema es decir la verdad, ¿no? Y la verdad del poema, eso sí es buchón. El poema es buchón. Cuando vos no estás diciendo la verdad, se nota, ¿no? No es genuino, no es verdadero. No atraviesa al otro. En cambio, eh, lo verdadero logra la absorción de cualquiera, ¿no? Como, mirá qué genuino lo que leí. Hay una compañera militante que trabaja en un lugar que se llama la Isla Silvia, no sé si alguna vez te hablé, Ine, donde hay pibes recuperados de adicciones, y ellos hacen una cosa que se llama poesía guerrera. Yo una vez fui, cada uno cuenta su historia, bueno, la verdad es que son todas historias muy, muy, muy terribles, pibes abandonados que estuvieron presos, bueno, realmente historias muy, muy tremendas, y ellos hacen lo que se llama poesía guerrera, ¿no? Plantan un tema y escriben alrededor de ese tema. Yo la poesía que escuché en ese lugar, o sea, la verdad, nunca, ni Nicanor Parra, ni Neruda, ni un carajo, o sea, la más alta poesía la escuché en Isla Silvia. Y ellos no tienen una preparación sobre qué es la poesía, pero son increíblemente genuinos respecto a lo que escriben. Entonces, ahí me parece que hay algo para explorar, ¿no? De lo propio. Bueno, ¿cuándo puedo ser yo realmente genuina sin todos los velos y todas las roscas que tenemos respecto de lo que tenemos que ser y, ¿no? Como todo ese ruido mental, cuando todo eso lo podemos apagar, entonces ahí siempre se arma algo lindo y algo bueno. Sí, un poco, ahora les doy la palabra, que estoy hablando un montón yo, pero le doy la palabra a Nidia que quiere hacer una pregunta. Pienso en lo que estás diciendo, eh, esta idea de que todos los seres humanos somos creativos casi intrínsecamente. Lo que pasa es que el sistema te va diciendo, vos sos creativo, vos no, vos podés, vos no, vos servís, vos no, pero en realidad con lo que estás contando de la isla y lo que nos ha pasado a nosotras mismas cuando éramos chicas, que dibujábamos, que de niñas digo, que dibujábamos, que escribíamos, qué sé yo después a veces la misma escolarización o la misma cultura te va aplastando o poniendo tantas reglas que te abruman y que entonces decís, bueno, no, yo no sirvo para esto. Pero Y además, Nidia, perdón. no, Mariana, dale y después le damos la palabra a Nidia que tiene una pregunta. No, quería sumarme a lo que vos estás diciendo, que además el imperativo es la productividad, no la creatividad. Y en todo caso, tu creatividad puesta al servicio de lo productivo.
¿no? Si tu creatividad digamos, no produce nada útil o funcional, entonces es como una creatividad de segundo orden, ¿no? Entonces todo esto que está asociado a quizás la literatura, la pintura, el dejarse llevar por una cierta inspiración o algo así no está bien visto, es casi una pérdida de tiempo. Y entonces lo, lo transgresor es poder recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Ese espacio propio, poder generar un encuentro como este en el que uno piensa y por ahí se lleva algo y de acá surgen otras cosas por el solo hecho de poder expresarse y no con un fin, o sea, esto como un fin en sí mismo, y no porque después esto te va a ser útil o te va a traer plata o va a llevar a otra cosa atada a eso, ¿no? A lo exclusivamente productivo, al para qué. Eso es lo que a mí me parece fabuloso de este tipo de encuentros y de espacios, ¿no? Poder rebelarse contra lo productivo, el tener que estar buscando siempre algo para hacer porque hay que hacer. Y lo que haces tiene que ser útil o te tiene que dar plata o te tiene que estar llevando a un lugar mejor del que estás en este momento. eh, Ese imperativo, ¿no? Hablando de una época de las que nos estamos liberando de mandatos, bueno, habría que pensar también qué nos pasa con respecto a eso, por qué no podemos tener un tiempo, un espacio para nosotros en un encuentro con nosotros mismos, por fuera del trabajo. Bueno, eso me llevó a pensar lo que vos estabas diciendo. Sí, tal Gracias. cual, no monetizable, ¿no? Algo no monetizable, como que todo no tiene que ser generar dinero, que no nos van a pagar hoy. Eh, no, pero muchas veces la ganancia es mucho más profunda, tal vez, que el dinero, digo, porque la mente necesita limpiarse también de todas esas imágenes hiperviolentas en las que vivimos inmersas. No, no basta, no es solo ver las redes, sino circular por la calle eh, y estar rodeadas de un montón de hostilidad. Entonces, esto, yo cuando venía a casa y ya sabía que me tenía que conectar, y como me conecté el año pasado, ya sabía que me iba a encontrar con esta cosa de hablar y de estar en la misma sintonía y con lo que dice Mariana, ¿no? Y de algo no monetizable, algo que no te genera dinero, pero te genera como paz interior, felicidad, endorfinas, no sé. eh, las ganas de saber que hay otras personas que tal vez no sabemos porque está cada uno en su pequeño mundo tratando de sobrevivir, pero que tienen los mismos intereses que una. Eso es muy valioso. Gracias, Flor. Bueno, Ahora sí le damos a Nidia la palabra. hola, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, realmente coincido muchísimo, Flor. Muchísimas gracias por tus palabras. Ya anoté un montón de cositas que fuiste diciendo para seguir pensándolas, ¿no? Como esto del tiempo, como el cuarto propio. Bueno, nada, yo te conozco más como periodista de leerte en las 12 que como, como escritora, ¿no? Como tu producción de poesía o de narrativa. Y recién te escuchaba y pensaba, digamos, en este oficio que es el de escribir y todo lo que viniste contando, ¿no? Y como con un oficio solitario. Entonces, yo no leí Las Rusas y recién se dijo como una pequeña, contaste como una pequeña puntita, que es que Las Rusas fue ordenada por una editora. ¿M? Y la verdad es que me gustaría saber cómo fue ese proceso, ¿no? Porque también a veces pienso, bueno, esto que es la literatura y que tiene un proceso solitario, también tiene muchos procesos que son acompañadas, acompañados, acompañades, ¿no? O que son
más colectivos. Y como ahora, cuando cortemos esta videollamada, me voy a leer Las Rusas como loca, quisiera que si pudieras contar un poquito cómo fue esa gestación con la editora, cómo se fue produciendo eso. Gracias. Bueno, Marina y yo, gracias, Nidia. Marina y yo, Marina es la editora de Rosa Iceberg. Ella y yo nos conocimos en las 12. Ella hizo históricamente durante muchísimos años, me animo a decir 10, 15 años, hizo reseñas de cine y series, pero sobre todo de cine en las 12, todas las semanas. Entonces nosotras nos conocimos así. Es muy gracioso porque cuando yo la conocí, Marina escribió un libro de poesía, que se lo súper recomiendo, que se llama Madre Soltera. Y entonces yo, que solamente la conocía por mail, le mandé un mail y le dije, ay, me encantó tu libro, ¿vos sos madre soltera? Le dije, porque yo soy madre soltera. Yo sentí que me robó el título. Ella me manda un mail y me dice, no, yo no soy madre soltera, yo tengo compañero. Le digo, pero yo sí soy madre soltera. ¿Por qué vos te llamás madre soltera y yo no? Bueno, ahí medio que nos hicimos amigas y unos años después ella creó esta editorial, Rosa Iceberg, con la idea de publicar a mujeres y diversidades, o sea, no varones, ¿no? Y yo la ayudé muchísimo con Rosa y con la idea de fundar una editorial feminista, en definitiva, transfeminista, porque la idea de poner a las mujeres también en la tapa tenía que ver con eso, ¿no? Con visibilizar a las autoras que en general, y sobre todo, bueno, en el siglo XX, ¿no? Y bueno, siempre, ahora también estamos invisibilizadas o nos ponen de moda para determinada cuestión que le sirve al mercado, como dicen algunas, nos llaman para mesas de mujeres, como si fuera que los temas son de los varones y los de las mujeres son solo temas de mujeres. Bueno, digamos que todo el tema de género sigue existiendo en todos los ámbitos y en el mercado editorial también. Entonces, para mí la editorial de Marina siempre fue muy importante y acompañarla fue muy interesante ver cómo se funda una editorial de la nada, porque ellas hicieron su montoncito de leña desde cero con la preventa, entraron a imprenta con la plata justa, o sea que realmente es un proceso súper lindo. Y un día me dijo, bueno, vos escribís, vos tenés cuentos, ¿por qué no me los mostrás? A ver si hacemos algo. Y yo le dije, mira, yo tengo cuentos de 15 años para acá, hasta el último que escribí. Ahora, en ese momento debía ser 2017. Eh, yo te mando todo y vos fijate. Y yo internamente pensaba que no iba a pasar nada porque eran cuentos tan distintos, de momentos tan diferentes. Bueno, y Marina hizo la magia de la edición y inventó esto de las rusas, ¿no? Que es como que tiene ese título en femenino que abarca a todas estas protagonistas mujeres, porque en definitiva todas son mujeres que cuentan una historia. Y bueno, y agrupó los cuentos bueno, hay algunos cuentos que están todos juntos que son muy cortitos, de personaje, hay otros cuentos de trama que están más estratégicamente puestos, pero ella funcionó como una editora literaria y ese proceso fue hermoso porque yo que pensaba que ahí solo había cuentos sueltos, ella creó un libro, ¿no? Y un concepto y una cosa que tiene su música. Vos lees Las Rusas y va sucediendo algo que tiene su ritmo, su cadencia, su razón de ser. No es que son cuentos todos traídos y de los pelos. Y eso me emociona mucho porque uno sobre la propia obra no tiene mucha visión. Una no ve nada, ve el cuadro de una, lo ves como si lo tuvieras así, el cuadro, lo que escribís. O sea, siempre necesitas a alguien que te lea y que te edite o que mire lo que vos escribís. Por eso insisto tanto en lo grupal, porque
porque una tal vez escribe algo y dice esto es una porquería y el otro lo lee y lo resignifica, o al revés. Una dice esto es una genialidad y el otro te lee y te dice, che, no es tan genial, le falta esto, anda por acá. Entonces, fue un proceso muy importante para mí y somos muy amigas con Marina, mucho más que en ese momento, y siempre voy a estar agradecida por ese trabajo que hizo tan artesanal de mirar los cuentos con lupa y editarlos y generar principios distintos cuando sentía que el principio no estaba bien logrado. Bueno, miles de tareas de la edición. Hola, buenas tardes. Respecto a esto que estabas comentando recién, Flor, me hiciste pensar, no lo terminé de leer, leí los dos primeros y estoy con el tercero, y una amiga que me lo pasó, le pregunté pero que los cuentos son concatenados y me dijo, ahí está, vos léelo y después decime si te parece. Y también uno empieza a leer y decís, pero esta nena que está acá sería la que antes era la adolescente, o sea, te hace, se nota algún hilo conductor. No sé si porque tienen todos alguna inspiración en experiencias tuyas. Entonces ahí se ve, ah, esta nena sería la que después estaba en el otro lado, que era la madre que llevó. O sea, hay como algún vínculo que se nota ahí. Y después, particularmente en los que fui leyendo, algo de lo que dijo Inés, quizás, que los momentos de la infancia y adolescencia más o menos por ahí son coincidentes, la descripción tanto de personajes como de los lugares y las situaciones a mí me llevaba a meterme muchísimo en su justa medida, porque hay veces que la descripción es un poco abundante y uno como que en esta cabeza, como dijiste, Coco, que teníamos Coco Loco, no sé cómo lo mencionaste, te vas. Y en cambio ahí yo me fui, pero me fui a la habitación, a la casa esa de la abuela rusa, al baño ese, no sé, estaba como que lo podía totalmente visualizar de una manera muy vívida. Me gustó mucho eso, como la lectura muy amena de los cuentos. Después lo que pasa es también esto que ya me dieron las excusas ustedes, que por supuesto, que cocinar, que trabajar, que lavar, que no sé qué. Y también algo de lo que dijo la otra compañera, de darnos el permiso, porque a veces parece que hasta estamos perdiendo el tiempo, así como entre comillas, de decir, me agarro el libro y me fui a leer y me puse a leer. No sé por qué, bueno, es esta sociedad productivista, supongo yo, que uno lo hace como un placer culposo a veces, ¿no? Puede ser. Pero bueno, entonces que me gustó mucho poder disfrutar de los cuentos y casi sin culpa y meterme en esas historias. Así que, y lo que comenté por ahí, que también hace un montón que no leo poesía porque tenía un poquito ese prejuicio. Ahora que mencionaste como que Becker, que no sé qué, ese prejuicio como de algo un poquito, no sé, obsoleto. Sé que es un prejuicio, me doy cuenta, pero por ahí estaría bueno que incorporemos alguna poesía al final. Bueno, eso, muchas gracias. Sí, re. Gracias, Marce, por tus palabras. Es re lindo lo que decís, lo mejor que alguien puede decir de los cuentos de una, ¿no? Que las descripciones llegan y están en su justa medida, no se exceden, ¿no? Hay libros meramente descriptivos que decís, bueno, no hay más, basta de adjetivar. Y no, es como que yo siempre digo que un buen libro tiene su acción y descripción, ¿no? Como todo el tiempo esa tensión entre que pasen cosas y que además haya atmósfera, haya clima, haya escenografía. Y con respecto a la poesía, sí, obvio, hay poesía eh, de los 90 para acá. De hecho, en este momento hay una muestra en el Malva de Fernanda Laguna, que es como la poesía de los 90, la poeta de los 90 y además súper feminista, ni una menos. Y ella tiene una poesía que es una locura y que no tiene nada que ver con la poesía clásica. Me encanta, poesía amorosa y social. Muy buena definición. La verdad es que sí, les recomiendo que exploren poesía porque es un territorio, me parece, donde hay esto que hablábamos antes, ¿no? Como la interrupción del flujo capitalista a pleno,
¿no? Como la poesía no sirve para nada, realmente, no genera nada, no hay nada, no hay intercambio comercial ahí. Hay puro disfrute, puro trabajo con las palabras, que es lo que usamos todo el día para comunicarnos. O sea, el lenguaje nos pertenece, es nuestro, es la casa del ser, es el tesoro de la comunidad, decía Saussure. Entonces, me parece que trabajar con poesía también es un permiso saludable para la propia, ¿no? Hay gente que hace crucigramas, bueno, yo leo poesía y escribir y leer poesía en base a lo que otros producen también es un ejercicio espectacular. Y no hay que olvidarse que la música también es poesía, o sea, las letras de las canciones son poesías a las que se les pone música. Y nosotras vivimos tarareando canciones, entonces, ¿por qué no haríamos poesía, ¿no? Que es más o menos lo mismo, incluso más fácil, más barato, más económico. Eh, pero sí, tengo miles de libros de poesía para recomendarles y me encantaría hacerlo porque creo que es un territorio muy fértil para vivir mejor. Pienso eso, sinceramente. Gracias, Flor. ¿Está Lau López que levantó la mano? Lau, vos tenés la mano levantada, no sé si podés desilenciarte. Ahí está. Ahí no se escucha. Si no puede escribir en el chat, Inés, pienso, Sí, si no. Lau, ¿querés escribir en el chat? Porque no se te escucha. Lamentablemente no se escucha. Si querés escribirnos en el chat, te leemos en el chat. ¿Tenés algún micrófono puesto, algo, algún audífono? No. A ver. Bueno, mientras Teresa Perry Pele, cuando quieras compartirnos tus poemas, los leeremos encantadas. Y Paquita tiene la mano levantada, así que hasta que solucione Lau su micrófono, la escuchamos a Paquita. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Bien, estoy por empezar otro Meet, otro Zoom, así que no quería irme sin mencionar algunas cosas. Em, no, leí algunos cuentos, leo salpicado, no leo lineal, porque, no sé, los cuentos me parece que se leen así, salpicadito, y para mí los domingos son un día muy particular. Y en el salpicadito que encontré de los cuentos, encontré los domingos y distintas miradas sobre los domingos de la siesta, los domingos tristes, los domingos eh, que dejaba al papá, que supongo separados, y entonces me remitía a mis hijos cuando volvían de la casa de su papá. Y me parece que esas temporalidades también son importantes cuando lees, digo, desde el punto de vista de la lectora, del lector, encontrar temporalidades y cierta línea de temporalidad, de momentos, porque los domingos son momentos, me parece, y están presentes como una síntesis de sentimientos, de impresiones, de vivencias, de tristezas, de alegrías, porque es el día que se supone descansamos, se supone que no trabajamos, y entonces nos damos ese lujo de poder mirarnos y en todo caso a veces encontrarnos a nosotras mismas.
Así que nada, quería mencionarlo porque me pareció muy interesante en esto que yo digo, algo salpicón de lectura y más allá de los ambientes, de cierta calidez que en los cuentos que leí Las Rusas, leí Elga, leí, ay, bueno, no me acuerdo ahora el título, el primero obviamente, una The Bluetooth calidez, device is connected successfully. uy, nada, eso, quería compartirlo y decir que también hay que darse tiempo para la poesía, porque es una manera eh, de lectura y de disfrute que nos hace mirar de otra manera este mundo cruel en el que vivimos y que hoy estamos transitando en esta Argentina que creo que todas a quienes estamos acá queremos cambiar y que nos está haciendo tan difícil. Así que nada, agradecerte, Flor, porque la verdad terminaré de leerlo y leeré poesía tuya, que no he leído, pero quería dejar eso, ¿no? La temporalidad que me parece importantísima también como un hilo dentro de tus cuentos. Sabes que no me había dado cuenta de lo que decís, pero tenés razón, se nombra muchas veces, me emociona, te juro. Nunca me había dado cuenta y para mí los domingos son, no sé, si una puñalada o sale el sol, ¿no? Como todo junto al mismo tiempo, como una constelación de emociones. Sí, como hija de padres separados, el domingo a la tarde era el momento que mi papá me volvía a llevar a la casa de mi mamá y entonces siempre era complicado porque ellos no se hablaban y yo tenía que subir sola, me daba miedo. Bueno, todo ese universo de la infancia que para mí es tan pregnante ocurría los domingos a la tarde. Entonces siempre los domingos a la tarde alguna cosa de mierda siento. ¿No? Es como que el domingo es promesa de descanso y a la vez querer hacer todo y de repente terminar limpiando porque no tenés otro momento para hacerlo y a la vez a veces es un día de pleno disfrute, ¿no? Y como decís vos, de encontrarse con una. Eh, pero gracias porque no me había dado cuenta de eso y es tal cual. El domingo es mi día puñalada, ¿no? Mi día brillante. Sí, a veces una no tiene ganas de encontrarse con una misma, ¿no? Hay veces que tenés ganas de encontrarte y hay Hola, veces que ¿ahí se no. escucha? Sí, Lau, se escucha y después sigue Martina. Gracias, Paquita, hermoso lo que No, trajiste. me despido porque empiezo ahora otro meet, pero agradecerles profundamente y un beso, abrazo para todas. Besos, No, Paqui. gracias. ¿Sí? Bueno, no, breve, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy de Chaco. Bueno, estoy teniendo problemas en mi compu de resistencia y le quería comentar esto a Flor. Un poco se hablaba de los tiempos de lo poético, del lenguaje poético, la escritura, que nosotros trabajábamos en un comité técnico de prevención de la tortura con mujeres privadas de libertad y a través de talleres poéticos y de diferentes lenguajes que fuimos llevando a cabo como estrategia, detectábamos los testimonios de crueldad las vulneraciones de derechos hacia esta población, ¿no? Creo que es muy importante el lugar y también, o sea, fue como muy fuerte encontrarnos con historias que era su primera vez que en la cárcel recién tenían un tiempo para poder hacer algo creativo. Nunca en su vida tuvieron un tiempo para la creatividad. Es muy fuerte que a través de estar, o sea, sentenciada con un delito, tengas la primera vez en tu vida un espacio donde vos puedas tener un tiempo para poder crear algo, ¿no? Eso es como muy fuerte.
se hicieron muchos trabajos y, como te digo, se hicieron muchas intervenciones con articulaciones para que se llegue a cubrir estas necesidades de vulneraciones históricas que tenían este tipo de mujeres, que sé yo, por ejemplo, algunas no habían finalizado la escuela primaria, otras la secundaria, o sea, en muchísimos casos, otras estaban presas por el narcotráfico, bueno, diferentes causales, ¿no? Pero fue una forma estratégica y a su vez también muy conmovedora para todas nosotras, empezar a leer esas cosas que ellas denunciaban a través de los lenguajes poéticos, como vos decís, sin técnica, ¿eh? Así como lo describiste, ¿no? Eso era como contar esa experiencia. Lo que sale, sale, fluye, salió. Poéticamente nos decían, bueno, sí, que habían sido maltratadas, que estaban padeciendo tal situación, con diferentes herramientas. Eso, cortito. Gracias, Lau. No sé si vos querés decir algo, Flor. No, sí, que me hizo acordar lo que contaba la compañera, que totalmente creo profundamente en ese trabajo, en esta experiencia en la isla Silvia, estos pibes. Yo tengo años de trabajar en género con mujeres, ¿no? Y con las violencias hacia las mujeres o lesbianas o travestis o trans, pero nunca trabajé con varones. De hecho jamás tuve un jefe varón, o sea, casi que no tuve ni tengo marido, con lo cual medio que no conozco a los hombres, básicamente, a mi hijo. Pero todavía es chiquito, pero fue muy fuerte ver a estos varones contar sus historias de vida, muy, muy, muy duras, como les decía antes, y después cuando tuvieron que escribir bajo una consigna que ya no recuerdo cuál, ellos hablaban de las violencias que ellos recibieron y de las violencias que ellos ejercieron, sobre todo sobre otras mujeres, ¿no? Sus parejas, sus madres, sus hermanas. Pero a mí lo que me impactó fue esto que lo decimos un montón de veces, que tiene que ver con quien violenta fue violentado. Y eso es muy difícil de soportar, ¿no? Porque al que violenta, bueno, una pide que no se naturalice la violencia, sin tener una perspectiva punitivista de pensar que todo se soluciona con la cárcel. Creo que el espacio de la isla Silvia es uno de los pocos en los que yo vi que los varones podían hablar de las violencias que habían recibido y que habían ejercido, y que habían recibido primeramente por parte del sistema, ¿no? Porque un niño que es abandonado por sus padres, que tiene esa malísima suerte de empezar la vida así y es institucionalizado, recibe una cantidad de maltrato y de desidia y de hostilidad enorme. Entonces, bueno, es muy complejo de ver, pero en la poesía, o en eso que llamábamos poesía, que era un ejercicio con las palabras, ¿no? Poner una palabra atrás de otra, siempre digo yo, no puede ser tan difícil poner una palabra atrás de la otra, como cuando éramos chicos y creábamos oraciones, bueno, eso, ¿no? Y poder hablar del propio recorrido con las violencias, no solamente para darse palos y decir yo fui violento, ¿no? Como esas alocuciones de muchos machirulos que dicen, no, sí, yo alguna vez fui cómplice. No, realmente hablar de las violencias y de hablar de las violencias como algo que los orbita permanentemente y que, nada, cuando un adicto en recuperación sale a la calle, de nuevo registra el rechazo de la sociedad, y entonces eso es como una bola de nieve que se realimenta constantemente. Bueno, me hizo acordar a eso que dijiste, ¿no? Y que las experiencias en contextos de encierro o de
o estos contextos tan laterales que estamos hablando, donde no se hace poesía solamente bueno, tengo ganas de hacer un taller de poesía y dispongo de 2 horas de mi tiempo por semana para hacerlo, sino que, bueno, vamos a hacer esto porque puede estar bueno, de repente se llegan a lugares increíbles, como poder contar esto de las violencias que decías, los abusos, las cosas que han pasado en la niñez que muchas veces están tan bloqueadas en el recuerdo. Muchas veces uno lee o escucha la experiencia de un compañero o una compañera y eso le despierta su propia experiencia, ¿no? Ah, yo viví algo así y lo tenemos medio tapado, medio, ¿no? Medio puesto en un lugar del cerebro para que no moleste. Pero si nos ponemos a hurgar, y las violencias estuvieron en todos lados, siempre, están en todos lados. Y cómo protegernos y cómo proteger a los hijos de eso, y bueno, qué sé yo. Es muy difícil, pero es en la poesía donde muchas veces puede salir esa flor del fango, ¿no? De la bosta, de la mierda, y me parece que vale la pena hacer ese trabajo. Gracias, Flor. Y Martina, tenía la mano levantada. Hola, ¿qué tal? No, y yo me quedé colgada como con la parte de la poesía, que es verdad que hace un montón que no leo poesía, y, y estoy como muy enganchada con el tema de esto de, bueno, cómo cuidar a los hijos, ¿no? Y el futuro de los hijos y el futuro que está tan cambiante con todo el tema de las inteligencias artificiales. Y estoy media así como obsesionada con ese tema y como que me preocupa a la velocidad que va todo y que como que tenemos un futuro re incierto que nunca me pasó desde que tengo así un uso del futuro o de proyectar, de estar como tan sin saber qué va a pasar de acá a 2 años, o sea, va todo, es como increíble lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y ahí linkeo con lo de la poesía, ¿no? Que como que va a ser irreemplazable eso, porque la poesía es como esa experiencia, ¿no? Es sensibilidad, o sea, la inteligencia artificial puede imitar, ¿no? Algo, pero nunca va a tener la experiencia. Entonces, estoy buscando como que en esta obsesión que tengo con la inteligencia artificial, qué cosas no va a poder reemplazar la inteligencia artificial. Y me parece que, que una poesía hecha por inteligencia artificial es real. O sea, no, no sé, nada, es como me vino esa inquietud con todo lo que estuvieron ustedes conversando. Y nada, y sí, ya leí unos cuantos cuentos tuyos y me encantaron realmente y me enganchan y tal cual como lo describió Marcela, lo describió muy bien. Así que te mando un abrazo. Gracias. Gracias, yo también. Pienso con respecto a las inteligencias artificiales, tal cual lo que decís vos, ¿no? Como una inteligencia artificial no tiene una trayectoria de vida, tiene un montón de data adentro. Y entonces, efectivamente, vos le pones, ay, haceme un poema, lo hice un montón de veces ya, haceme un poema. Hoy en día la IA te hacen una novela y vos le decís que sea un poco kafkiana y que tenga un toque de Borges, y bueno, y la hace qué sé yo, capaz que está bien, ¿no? Pero falta el componente humano y a mí realmente donde no está lo humano no entro mucho. Nos puede servir como herramienta para, qué sé yo, el otro día me presenté a un concurso que tenía que escribir 800 millones de cosas y no, y claro, no tiene sentimiento. Y no llegaba y entonces le pedí un poco de ayuda con algunas cosas técnicas y bueno, me vino bien esa herramienta, pero lo humano, no. Sí, la experiencia para mí tiene que ver más con la experiencia, o sea, uno escribe en Claro, relación a su experiencia y más lo que tiene que ver más con la poesía, ¿no? Que es como, así que decís, dejas soltar palabras o no tienen que tener un mensaje dirigido.
Y para mí la poesía es pura experiencia y entonces la IA no tiene, puede imitar la experiencia de muchos, juntar y qué sé yo, pero no es Tal una cual, experiencia real. A eso voy. en sí Pero misma, bueno, claro, claro. total, sí. Pero bueno, no sé, nada de eso. Gracias, Marti. Estaba Clau con la mano levantada. Sí, no, nada, también agradecer el espacio a ver, me gustó la propuesta, primera cuestión, por eso es que la difundí también con las compañeras, a todo el mundo le gustó la propuesta y eh, en mi caso hasta personalísimo a modo de desafío también, porque no soy lectora ávida ni de poesía, ni demasiada literatura, más bien lo mío es más lectura política que tiene que ver con la cotidianeidad de cada una, ¿no? Y con lecturas atrasadas también que voy dejando y que digo, bueno, después las agarro, esta vez, bueno, medio por obligación, para venir con la tarea hecha sería, lo leí, quiero decir que me encantaron los cuentos. Lo de las rusas me Oh, pareció maravilloso. Me pareció excelente lo descriptivo también, lo cual intuyo que sos muy observadora, porque esa minuciosidad para contar al detalle cosas o te hacen una persona de muy buena memoria, porque esos recuerdos yo no los buscaba en mi infancia también. Entonces, bueno, ahí viene también lo mágico de preguntarse, bueno, ¿y hasta dónde será verdad y hasta dónde será ficción esta parte que relata con tanto detalle y con tanta minuciosidad, ¿no? Pero me gustó mucho, me pareció estar viendo la película de las rusas, viste que hay veces que las películas superan al libro original, al libro que le dio origen, y otras veces las películas terminan destruyendo la narrativa de los libros, ¿no? En este caso me pareció estar viendo la película mientras lo leía, y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho. Así que bueno, agradezco el gracias, espacio, Clau. insisto, lo vine a buscar como refugio. Me hacía acordar a la pandemia también, viste, que buscábamos refugios en estos espacios. Total, sí, Está bien, es como una caricia para sacarnos de esto, de esta locura y esta vorágine que todas vinieron describiendo, que nos daña a todas, ¿no? En un día donde también tuvimos movida por la caída de los planes sociales y el dolor de tanta gente, no por lo económico, la simbología, sino por el odio con que está planificada la política, ¿no? Desde lo institucional. Entonces, bueno, un poco para acariciarnos, apapacharnos, como decimos a veces, me vino bien, por eso le decía a Inés que me pareció hermoso. Me parece muy lindo el espacio de encuentro. sí, totalmente. Además que, bueno, en la pandemia empezaron estas formas de encuentro virtual y después como empezamos a tener tantos encuentros virtuales, por lo menos yo, que por ejemplo antes trabajaba en una redacción y ahora solo hacemos todo por internet, estamos medio quemadas de la virtualidad, pero a veces la virtualidad es lo que te da la posibilidad de juntarte, porque hoy en día juntarse en un lugar a una hora, coincidir todas las personas, es súper difícil, pero bueno, ¿quién podría decir ahora que no estamos juntas, Dios? Yo me siento que estamos juntas y eso, bueno, hay que tratar de sacar fuerzas de donde una tal vez no tiene y pensar que el encuentro virtual también te da estas posibilidades, ¿no? Respecto a lo que decían antes de leer, está buenísimo también ponerse como estas metas, decir, bueno, leo un libro por mes y después lo comento con un grupo de amigas o de conocidas, digo, como armarse los propios clubes de lecturas, porque cuando una tiene el compromiso con las demás, con las otras personas de hacer algo, ¿no? De, bueno, nos juntamos a hablar de este libro, entonces capaz que lee con más responsabilidad que si dice, bueno, tengo ese libro ahí, lo leo cuando puedo. Bueno, la verdad es que una nunca puede leer, siempre prefiere dormir o tiene que lavar los platos o etcétera, 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 ¿no? Entonces está bueno también ponerse como esas, bueno, este espacio en ese sentido es espectacular, porque bueno, no están obligadas a leer todos los cuentos, pero está buenísimo, claro, y bueno, pero las apuradas de Inés
funcionan para que una por ahí haga algo que por sí sola no lo haría. Así que está bueno también eso. Aunque no hayan leído todos los cuentos, que hayan tenido el momento de poder sentarse y leer 2 o 3 cuentos, que hay algunos que son súper cortitos, está buenísimo también para llegar a este encuentro y poder traccionar los que vienen, ¿no? Y ponerle ganas a lo que viene y a seguir leyendo. Sí, también pensaba que al ser cuentos, es un poco también como decía Paquita, que lo fue leyendo como quería, medio, eh, eso también está bueno, que el cuento te da esa posibilidad. Antes de darle la palabra a Mariana, quería leer un mensaje, algunos de los mensajes que están acá que no se nos pasen, de Paola Pumigual Zambrano, que creo que es una compañera de Bariloche. Dice: doy gracias por la oportunidad de compartir este espacio, me encantaron los cuentos. Por momentos me sentí muy reflejada en mi vida cotidiana con la crianza y lugar de mujer. Fer Villosio dice: y lo genuino que decías antes se nota, eh, que no está, supongo que está hablando de la inteligencia artificial. Patricia Celaya dice: muy identificada con lo dicho por Martina, de hecho soy profe de nuevas tecnologías, supongo que será. Y hace un año arranqué con clubes de lectura y acercamientos de la escritura para poder mejorar mis prácticas docentes y acercar a mis estudiantes. No puedo ir para abajo, a ver, ahí está. A mis estudiantes a la lectura y escritura salvadoras. Este año pedí luego de nuestra primera clase que escriban cómo se habían sentido y fue maravilloso. Paola vuelve a decir: hermosa propuesta, que en una primera instancia era obligatorio, pero en el proceso se transformó en un deleite. Supongo que está hablando de lo que dijo Clau, que lo hizo medio por obligación porque no lee tanta ficción y le encantó. Y Flor Seguro dice: hermosa propuesta, me llevo 1000 ideas para trabajar en el aula en escuela secundaria. Y Marce dice: acá Inés nos lleva apuraditas con los libros. Perdón, chicas, hacemos lo que podemos. Bueno, Mariana, después Cori, después Eva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Flor? Te hago una consulta que tiene que ver con la politicidad de la enunciación. Quería saber yo si vos entendés, o sea, yo solamente pude leer un cuento que se llama La mamá o mamá, eh, y me pareció que era interesante. eh, no sé cómo lo pensás vos, si la politicidad de la enunciación esta en particular entendés que puede llegar a eh, mover los horizontes de expectativas lectoras o reescribir algún tipo de imaginarios en autoras contemporáneas, mujeres argentinas, que por ahí no se trabaja tanto, pienso en la escuela media. em, Respecto de cómo la mirada ahí en ese cuento particular es como un poco una mirada intimista, y me pareció también un poco una mirada más de la adultez o de estas tensiones que vos hablabas entre madre e hijo, o mujeres compañeras o madre e hija. Em, entonces, quería preguntarte si vos, cuándo los escribiste, o vos entendés que en tu literatura estás tratando de traccionar otros horizontes de lectura en la politicidad de la enunciación, digamos. Bueno, ojalá que sí. Eso es lo que una ambiciona. Después, si sucede o no, o sea, yo feliz que me digas eso, ojalá que sí. Creo que hablar sobre las madres y sobre el lado B, ¿no? De muchas veces de la maternidad, no solo como madres, sino como hijas, es algo que se debería hacer en todas las escuelas, ¿no? Y que es político. ¿Por qué? Porque las madres estamos atravesadas por 8 millones de flechas de todos lados, ¿no? Y las no madres también, o sea que madres o no madres podemos ser todas, podemos ser madres, podemos no ser madres, pero hijas, todas somos hijas de alguien. Entonces esa consigna siempre me interpela mucho y me parece que genera esto que vos decís, ¿no? Correr un poco el horizonte de enunciación, que siempre es político, por supuesto, y que en la escritura de las mujeres
acá se abre un debate enorme, ¿no? Si existe la escritura de las mujeres o no existe. Y bueno, yo creo que no existe en el sentido de que hablamos de los mismos temas, tal vez, ¿no? Pero que las miradas sobre ciertas cosas en las autoras mujeres tienen un filo que los autores varones, que son los más reconocidos, celebrados, premiados, llevados al canon, a las universidades. Digo, cuando yo estudié en filosofía y letras, eran todos varones, o sea, no había ni una autora mujer, había profesoras, pero no había autoras mujeres, y yo estudié en el 96, no estudié en el 50. Entonces me parece que hay ahí un decir y un mirar y una forma de mirar que sí, por supuesto que corre el horizonte de la enunciación y podría volver muchísimo más plural y más enriquecido el debate público y el debate literario que tener esto que hablábamos antes, ¿no? Cooptado en una mesa, bueno, la literatura de mujeres es de tal y cual forma, ¿no? ¿Qué temas abordan las mujeres? Bueno, la maternidad, la sexualidad, bueno, no, las mujeres y los varones hablamos de los mismos temas, hablamos del mundo. Pero efectivamente pareciera ser que en la literatura trazada, ¿no? En ese camino trazado por las autoras mujeres, o mismo Camila Sosa Villada, por nombrar una autora trans que es absolutamente contemporánea, bueno, hay un decir otro que no es solamente una experimentación con el lenguaje, sino una experiencia de vida diferente que la de un varón cisexual que se cría con un montón de atributos ya dados, ¿no? Como por el patriarcado, que, bueno, evidentemente nosotras tenemos o que pelearlos como espacios o que vivir en su falta, ¿no? Como de esa conquista, de ese espacio, de no ser catalogadas como, bueno, autoras mujeres, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, ¿no? Y ahí, para de contar, y Claudia Piñeiro, y bueno, ahí están las autoras mujeres. No, los autores hombres son los autores y las autoras mujeres son ciertos nombres propios. Bueno, sí, obvio, siempre trabajando para correr el umbral y siempre pensando en que lo que una escribe es político y que donde lo lleva va a tratar de ir más allá de esas miradas recorridas siempre por las mismas sensibilidades, por los mismos caminitos, ¿no? Como si fuera que una como autora se puede revelar de algún modo porque tiene otra configuración, otros deseos, otra mente a esa literatura canónica, digamos, o a la literatura que lee todo el mundo, o a la literatura que se espera de la librería más próxima. No sé si responde a tu pregunta. Sí, gracias. Gracias, Flor. Está Eva, Cori y Natalia y seguimos después leyendo también los mensajes. Bueno, hola Flor, gracias por este encuentro. Me quedé, bueno, por un lado, cuando hablabas de la edición del libro, la verdad que me encantó cómo estuvo armado y editado, porque se nota que los cuentos fueron escritos en distintos momentos. Se nota cómo esas mujeres asumiendo distintos roles, ¿no? Como el rol este de la hija, después de la madre, de la amiga, bueno, y en esos distintos roles que van asumiendo, me gusta mucho esta cosa medio de antiheroína que tienen todas, que les pasan cosas que se alejan de los estereotipos que uno piensa, de la familia, de los mandatos, en los distintos momentos como de la vida, eso me gustó mucho, y se nota que esto de que los varones aparecen muy poco
Dijiste en un momento, no conozco mucho a los varones, bueno, se nota que conoces mucho a las mujeres o que por lo menos tu vida o estas experiencias transcurrieron en este universo femenino que se describe como muy bien y de distintos lugares, es abuela, no sé, me gustó mucho todo ese recorrido a través de los distintos cuentos. Y en ese sentido preguntarte, ¿qué te pasó a vos cuando después leíste todos estos libros, ¿no? Del libro que habían sido como escritos en distintos momentos y si te habías podido reconocer en esos distintos momentos y qué te pasó? Bueno, Patriota, el primer cuento, que es el último que escribí, me emociona mucho, porque es un momento muy difícil de mi vida, que son los primeros años de vida de mi hijo, en donde yo, bueno, tuve miles de casas, siempre alquilando y siempre mudándome, me mudé muchas veces con mi hijo bebé, y y realmente eso que antes decía otra compañera, ¿no? Que volví después de ver ese departamento y era domingo y empezó a bajar el sol y yo estaba sola con mi bebé, ¿no? Como todo eso me trae una atmósfera de un momento de mi vida que lo recuerdo con ambigüedad, ¿no? Con nostalgia, porque mi hijo era bebé y es como siempre vas a querer volver a ese momento en que tu hijo es bebé, pero a la vez qué duro que fue, qué años duros que viví, ¿no? En ese momento. Y qué suerte que ahora estoy acá, ¿no? Como que sobreviví a eso. Entonces, Patriota me emociona un montón. Me parece el cuento más logrado, me parece que está muy bien que Marina lo haya puesto primero. Y después hay otros cuentos más viejos que me dan vergüenza, que quisiera que no estuvieran. No sé, como el que hablo con uno ahí medio de sexo no me gusta, o hay otro que pongo a una amiga dentro de un coso de gomas, no sé si lo leyeron, se llama Gomas, y bueno, yo después cuando publiqué ese libro, esa amiga me llamó, yo no la había visto más. Viste, cuando vos publicás un libro pasan un montón de cosas locas, y bueno, esa amiga me llamó ahora, somos amigas de nuevo. Eso fue hermoso, como que el libro me devolvió una amiga y además es es la hija de Elga, que está descrita en otro cuento, pero me llamó y me dijo, ¿cómo vas a escribir un cuento con esa anécdota que para mí es terrible? Me rompiste la frente y es verdad, tiene una cicatriz acá de la caída que tuvo. Y yo como me avergoncé completamente, claro, ¿cómo voy a considerar que todo es material de ficción? ¿Quién me creo que soy? No sé, tuve muchos momentos, ahora ya pasó mucho tiempo, tuve muchas peleas familiares también. Me hubiera gustado no publicar el último cuento Dragonas porque Sí, es de mi perdón, eso te iba a familia. preguntar, porque digo, ¿qué pasa con los otros, ¿no? En esta cosa tan No, autobiográfica en algún terrible. punto. Peleas, dramas. Mi cuñado me odia, se los cuento así en privado, pero esa es una escena, la de Dragonas, es absolutamente real, una Navidad con mi hijo muy chiquito, y la verdad es que me trajo muchos problemas, sí, pero bueno, acá está lo de, bueno, alguna vez escribí una editorial en las 12 un poco motivada por esto, ¿no? Mi historia me pertenece y yo tengo todo el derecho a contar mi historia. Y si mi historia te involucra, bueno, trataré de no violentarte con mi historia, pero mi historia es mía. Y eso lo digo siempre en los talleres, ¿no? Como tu historia te pertenece. Y vos la podés contar como quieras. Por supuesto que, bueno, no sé, después te tenés que bancar que pasen estas cosas, ¿no? Que de repente alguien no esté de acuerdo con eso que escribiste, después vayan a leerlo y vean que si tienen ganas y tiempo, que bueno, que evidentemente yo escribí algo que por ahí cuando lo lees te parece medio como, bueno, por ahí pasó algo, por ahí no, pero en mi familia fue un cataclismo total. Y después otra cosa que también les cuento que fue muy complicada fue un cuento que se llama French 2208 que yo cuento que dormía con mi papá cuando era chica, que es verdad. O
sea, mi papá cuando se separó de mi mamá quedó en una posición económica tan frágil que vivía en un departamento muy chiquito, entonces dormíamos juntos. Y mi papá lo vivió como una cosa terrible que yo dijera eso, ¿no? Como casi como que estuviera insinuando que él abusaba de mí. Y yo solamente estaba diciendo que compartíamos cama porque no había dónde dormir. Entonces, a veces lo que uno escribe de una manera, el otro lo interpreta de otra manera y hace su propia lectura. Y una no se puede hacer cargo de las lecturas de todo el mundo. Hay quienes gustan, hay quienes no gustan, hay quienes estarán de acuerdo y hay quienes no. Conozco un montón de escritoras que se han peleado para siempre con sus familias por lo que escribieron, como Margarita García Roballo, que siempre cuenta eso, ¿no? Que tuvo que cortar con su familia de origen por las cosas que escribió. Y bueno, cada una sabe el precio que paga. Yo prefiero escribir lo que se me canta que llevarme bien con la gente que supuestamente está involucrada. Con el tiempo esas cosas pasan, se olvidan o quedan en lugarcitos así medio... Mi papá sobre todo ya se olvidó de eso, pero, pero muchas cosas. Hay cosas que me hubiera gustado tal vez matizarlas un poco para que no me traigan tantos problemas y por otro lado pienso, bueno, a mí me salió así, es lo que es y bueno, el que no le gusta que se joda. Gracias. Sí, pienso, antes de darle la palabra a las chicas, pienso que no podemos estar escribiendo para agradar, porque si no, no escribiríamos, bueno, yo no escribo, es ficción, pero digo, si no, no escribirías lo que escribís. Pensé en eso. Cori, y después... Bueno, ¿qué tal? Bueno, no quiero extenderme porque más o menos lo que dijo Eva, que habló antes que yo, coincido y lo que quería agregar es que, bueno, toda la lectura de las rusas estuve muy recordando también que me encantó Diario de un insomnio y me encanta su forma así salvaje y esto que ella dice, lo que decís, Flor, de la verdad, ¿no? De escribir con la verdad, de eso se nota un montón y se agradece muchísimo, incluso vos en esta charla. Y me encantó, qué sé yo, leer un cuento de alguien, de una mamá que tiene que alquilar, digamos. Pasar esa situación no es una boludez y más estando sola y más estando con un hijo. Y también el cuento de la mamá que quiere matar, que mata a sus hijos, o sea, la verdad que me acordé de una amiga que me decía con su bebé así en brazo, pero lo quiero tirar por el balcón. O sea, me encanta eso de hablar de las maternidades y me quedé un montón con lo que empezaron la charla con Inés, hablando de que ustedes fueron adolescentes en los 90 y me quedé pensando en eso, que yo fui mamá en los 90, ¿no? En todo lo que se... Y la diferencia con ahora las maternidades de ahora, y o sea que me inspiró mucho para... Me empezaron a aparecer un montón de recuerdos y ganas de escribir de eso. Pero no, no quiero extenderme mucho, pero lo que te quería decir también es que me llamó en el curso anterior, que me quedó recontra grabado cuando dijiste, no, yo comparto los textos, yo paso el PDF porque yo quiero que lo que escribo se lea. Eso no me lo olvido más, me pareció súper generoso, me pareció un gesto político, además de que todo es político, tu literatura también es política, todo, pero me encantó. Entonces cuando vi que vos estabas, lo que hice fue comprarme las rusas porque la otra vez lo leí así, gracias a que vos lo compartiste, pero dije, no, hay que comprarle ese libro a esta chica que dice eso, tan hermoso. Qué amor, gracias. Igual te cuento que nunca cobré una regalia de ese libro, así que ni va para mí. Se lo regalé todo a Marina en esos ataques de amor que una tiene con las amigas y dice, bueno, gracias por publicar mi libro, te regalo todo, quédate con todas las regalías de mi libro, nunca cobré una regalía, pero sí, obviamente que todo lo que escribo lo comparto y
y a Ine creo que le mandé todo, no sé si me queda algo de mandarle, pero por supuesto que mis libros de poesía, todos se los puedo mandar y compartir porque lo que más feliz me hace es que me lean, no que me compren el libro. Y otra cosa que habías dicho que me gustó y te quería decir algo, bueno, ahora se me va a venir, pero bueno, gracias por tus palabras. ¿Lo de que fue mamá en los 90 o lo de que, de que Ah, alquilaba no, que dijo que le dieron ganas de escribir, o sea, qué más maravilloso que inspirar, ¿no? Estos encuentros también sirven para eso, y muchas veces no perder el envión, ¿no? Como salir y decir, bueno, en vez de ir a hacer la comida, me quedo 15 minutos en la computadora tirando, ¿no? Un poco del perfume, de lo que me quedó dando vueltas, orbitando en la cabeza, eso, como no perder, ¿no? Como no perder eso que una de repente dice, ay, esta idea me encanta y yo la quiero escribir, o quiero escribir un poema, o quiero probar. Nada, como no perder el espíritu, porque es verdad que es inspirador. A mí dijeron un montón de cosas que me las quiero quedar, me las quiero guardar. eh, Así que nada, eso es muy potente, la inspiración. Es un muy buen y gran tema de este tipo de encuentros. Sí, y también que todo se construye colectivamente, porque una dice algo y se despierta algo en la otra y la otra, y que es como que vamos tejiendo. Sí. Natalia, Bueno, hola, ¿cómo estás, Flor? Inés, gracias por el espacio. Soy del Chaco, del interior del Chaco, así que muy contenta de poder compartir. Y bueno, un poco Eva hizo la pregunta que yo quería hacer, estuvo respondida, pero dije, bueno, me quedo igual acá para agradecerte, Flor, me encantó escucharte, me encantó leerte, fue una lectura, lo sentí deliciosa, me encanta saborear las palabras, saborear y meterme ahí en las historias. Particularmente, como que me encantó esa mirada hacia las amigas, y también una de las preguntas era si después del texto, o sea, como esto de ver las amigas que ya se daba a entender de que ya no tenías como relación, ¿no? Amigas de la infancia, de la adolescencia. Y me quedo con una frase que se la mandé a mis amigas, así como la leí, se la mandé, le digo, las amigas eran el orgasmo o son el orgasmo, algo así, no me acuerdo ahora en qué cuento, no me acuerdo ahora en qué cuento, porque lo fui leyendo y, y como que no me puse, a veces me gusta leer y voy tomando cosas, notitas, y, Sí. y me escapé un poco de mi vida cotidiana para leerlo encerrada en la pieza. Y si empiezo a andar en la casa, los chicos otra vez me ven, mamá, mamá, mamá. Entonces, bueno, Sí. me quedo con eso, digamos, que me encantó, que ahí se nota esa mirada o esa escritura política también siento de esto de hablar con esa sinceridad sobre lo que una siente, o por lo menos a mí me pasa esto con las amigas en este tiempo, sobre todo, ¿no? De decir que por más qué sé yo, la vida nos puede llevar por otros lados, siempre aparece otra amiga que vuelve a ser un orgasmo. Entonces Tal cual. eso me encantó, ¿no? Porque puedo recordar, o sea, me trajo eso, poder recordar y también valorar lo que ahora estoy valorando de las amigas de ahora, pero saber que eso es como mucho más delicioso que pensar, bueno, comparto con un compañero la vida, pero qué sé yo lo que será después. Siento que es mucho más, no sé, me trae eso tu lectura, que es algo que yo venía ya rumiando. Y otra de las cosas que justo hablabas mucho y me trajo así como una inspiración, si querés, yo vengo escribiendo. Siempre escribí diario mucho tiempo, esto de la maternidad, el trabajo, todo, dejé de escribir. Pero bueno, hace un tiempo atrás empecé a escribir otra vez, retomé el diario y en lo que el diario se fue convirtiendo, quizás como, no sé, me trajo así una cuestión de dejarle algo a mis hijos. No sé por qué el diario se empezó a convertir en algo, madre de 3 varones, entonces dije, bueno, qué mejor que escribirle a estos 3 varones con esta madre que
que es un caos a veces, que es, bueno, es lo que es la madre que es, digamos. Con todo este mundo interno que ellos quizás no lo ven, digamos, ¿no? Y la inspiración viene por el lado de, dije, qué bueno, porque con mis amigos tenemos así como que nos juntamos a leer, a compartir lecturas. Ellas comparten lo que escriben y yo nunca. Así que creo que voy a agarrar algunas cositas que escribí para compartir que me trajo lo del conversatorio de hoy, digamos, tuyo, ¿no? De poder compartir, Está buenísimo. no tanto como para publicarlo, pero sí para compartirlo, porque eso siento o sentí cuando te leí, de esa generosidad y ahora escuchándote de tu compartir, ¿no? Tus experiencias, tu cuento. Y una cosa que es hermosa, es re lindo todo lo que decís. Estaría horas escuchándolas, así, tipo fan, porque cada una trae como su acervo de su lugar, de su momento, de su ser mamá de 3 varones, que no me lo puedo ni imaginar, ya me da ganas de abrazarte, pero hay algo de leer en voz alta, que es distinto que leer para adentro y que es una práctica muy hermosa. Así como hay gente que se junta a meditar o gente que se junta a orar, ¿no? Porque en definitiva leer en voz alta es como una manera de la oración. Yo no soy creyente, pero a mí me gusta leer en voz alta, leer con amigas, leer lo que una escribe, lo que, no sé, el libro que estás leyendo en este momento, agarrar y leerlo un poco en voz alta. No es lo mismo cuando las palabras salen de la boca y se ocupan el espacio y circulan que cuando las escribimos para nosotras y tal vez, ¿no? Nos leemos y decimos, bueno, esto está bueno, esto no está bueno. O sea, te recontra incentivo a que leas lo tuyo, no porque haya que leerlo, porque si no lo sentiste hasta ahora está perfecto, pero sí porque te va a traer una data, una información, el solo hecho de leerte en voz alta, que me parece que es sumamente enriquecedor para la vida, para la escritura, para lo performático, ¿no? Porque en definitiva es una digo, por más verdadero que sea lo que yo haya escrito en términos de que fueron anécdotas reales, sí, las fueron, no deja de ser algo escrito, es una ficción, es distinto de lo que sucedió, siempre es distinto. Así como cuando prendemos la televisión y lo que hay en el noticiero es distinto de lo que sucedió, no es lo que sucedió, ¿no? O sea, es como que ahí la realidad se deforma constantemente, la literatura hace eso, por más que esté basada en hechos reales. Entonces, les dejo esta perlita de lo de la lectura en voz alta, porque yo a veces estoy sola y leo en voz alta y es distinto. Por alguna razón hay algo del sonido, hay algo de la voz, hay algo de cómo una dispone el cuerpo para leer que cambia un poco los sentidos más sutiles de lo que lee. Y más cuando la lectura no solo la haces en voz alta, sino la haces con otros, con otras. Eso es espectacular. Si ahora, por ejemplo, nos pusiéramos a leer, sería, ¿Por qué pero no 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 te sé, elegís un parrafito para terminar porque las rusas no lo tengo, pero les puedo leer Ah, algo de, lo que vos no, tengas ganas, Flor? Le damos la palabra a tengo, Diana sí, y después dale, y nos después leo algo. después nos Sí, lees. algo, ¿cómo están? No, algo breve, porque de acuerdo con lo que estaba contando recién, Flor, me puse a pensar, ¿no? Ella dice, es distinto lo que queda escrito, ¿no? El cuento, ese relato de lo que sucedió, de lo que realmente pasó, ¿no? ¿Te permitió de alguna manera escribir, resignificar esos momentos de tu vida? ¿Darle otra lectura a lo que había pasado? Sí, totalmente. Sí, para mí fue reparador escribir ciertas cosas. Por ejemplo, en Luna Plutón, que es este que está acá, que les voy a leer ahora. Bueno, justo tengo, no sé por qué tengo algo activado de que se pone todo brumoso, pero creo que ahí se ve.
acá habla mucho de, bueno, eso, de esos primeros meses de vida de mi bebé y de dar la teta y de las vecinas y de cómo compartían, cómo hacíamos comunidad por ahí mujeres solamente por el hecho de tener bebés. Yo vivía en un edificio así multitudinario, entonces todas las que teníamos bebés nos juntamos y sí, sí, se resignifica. O sea, a mí no me gusta hablar de la escritura como algo terapéutico, me da un poco de miedo. No sé si un abuso por escribirlo deje de ser increíblemente doloroso. Creo que sigue siendo doloroso. Pero sí es verdad que hay una forma de reparación en poder ver aquello que viviste, que en el momento que lo viviste fue doloroso y confuso y ambiguo, como decía antes, ¿no? Porque las experiencias en definitiva tienen mucho de ambigüedad, tienen algo que está bueno, algo que es malo, algo, un momento triste, un momento feliz. Entonces, escribirlo te permite como ver un poco el diamante en bruto, ¿no? Como todas las facetas juntas. Y sí, hay cosas que yo las leo y digo, qué hermoso, ¿no? Ahora por ahí les leo un poema de esos, sí, un poema de esos que habla, ¿no? De que a la noche nos pasábamos cosas, bueno. Y yo veo esa luz, es una luz chiquitita en los pasillos de ese edificio, ¿no? Entre mamás que por ahí no nos conocíamos, pero teníamos mucha complicidad y digo, qué belleza ese momento. Y yo en ese momento no estaba pensando, qué belleza, estaba pensando, la puta madre, ¿no? No puedo dormir, tengo que comprar y el bebé y los pañales y bueno, pero cuando lo escribís de repente y lo ves ahí, lo ves afuera tuyo, ¿no? Y hay otras personas que vienen y lo leen y lo resignifican y hablan de sus propias experiencias y es bastante hermoso. La verdad es que para mí no hay nada más feliz, o sea, en el mundo que alguien lea una poesía mía y diga algo bello, como están diciendo ustedes, así que me están haciendo muy feliz, les agradezco un montón. Pero, pero sí, creo que sí, hay algo de poner en otro lugar, no diría terapéutico, pero sí algo de ver una esencia diferente de cómo la viviste en ese momento, sí. Bueno, si quieren les leo este poema, que es el último de Luna Plutón y se llama Jefas de Familia. Es cortito. Todas le hacemos preguntas a la muerte. Pienso en las que murieron sufriendo. Impacto de tren, la abuela de mi hijo. Un suicidio trágico, la madre de mi amiga. Una violación seguida de muerte, la hija de la entrevistada. Un cáncer fulminante, la mamá del jardín. Un tiro en la cabeza, la niña que me habla en sueños. ¿Cómo morimos las mujeres? Chistes con mis vecinas, una taza de aceite tambaleando a las 12 de la noche. Los chicos respiran fuerte. Estamos solas, pero no. Nuestra relación se compone de pequeños momentos de risa, diamantes perdidos en la bruma del día, ascensores que bajan pañales y charlas chiquitas en la ventana con la luz de la espiral. Hermoso. Yo me quedé sin palabras, perdón, me emocionó un montón. Gracias. Ay, yo también me emocioné. Toda llorando. Es bueno emocionarse en grupo, chicas, porque Gracias, Pire. muchas veces lloramos a solas. Sí, tenés razón. No hay que avergonzarse, ¿no? Y además, esto es una confirmación
o reafirmación de que somos humanas a pesar de todo, ¿no? Que seguimos siendo humanas, que no perdemos nuestra humanidad a pesar de tanta maldad y tanta violencia que hay en el mundo. Totalmente. Retomo algo que dijeron ahí en el chat, que es el agradecimiento a Flor por decir, esta es mi historia y yo la cuento como quiero, ¿no? Como apropiarnos de nuestra propia historia es liberador también. Y estaría bueno, Tere, que vos leas tu poema, el que mandaste, no sé si tenés ganas. Tere, bueno. Estoy sin cámara, ¿no les molesta, digo? No, ¿que tenés ganas de leerlo? Sí, sí tengo ganas, porque no tengo muchas oportunidades. Este Dale. poema que les voy a leer ganó el segundo premio ¿cómo es? En los Olympus Arts Alway de Milán. Se llama Olvido Imperdonable. Me olvidé los sueños, largamente acariciados. Los dejé sangrar en un rincón del alma, como animales heridos, que nadie se atreve a nombrar. Los empujé hacia el fondo cuando la vida me desgarraba las manos, cuando el deber me clavaba sus garras, y yo apenas podía sostener mi propio aliento. Pero vuelven, siempre vuelven, rasgando las cicatrices, abriéndose paso por la carne de la memoria, con el hambre salvaje de lo que se niega a morir. Me muerden el pecho, me arrancan el sosiego, me obligan a mirar de frente esa parte mía que quise enterrar bajo el peso de las culpas ajenas. Y entonces comprendo. Los sueños abandonados son fieras que esperan en la penumbra y cuando despiertan te desgarran para salvarte, te rompen para devolverte a la vida que nunca dejaste de desear. Gracias, Tere. Gracias también. Muy De nada. Hermoso. emociona mucho. Mis poemas son, en vez de escribir cuentos, yo escribo en poema. Todo lo que me pasa, todo el sufrimiento, lo que me duele del mundo o de mí, ¿no? Porque bueno, uno es uno y lo que lo rodea. Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos que ir terminando. Les agradezco un montón a todas y a Flor, por estar acá, y por la belleza de la literatura y porque nos une de esta manera tan profunda. Y bueno, nos encontramos el 21 de abril con, La última mamushka de Vilma Ibarra. Igual seguimos comunicados por el grupo de WhatsApp y por el campus. Yo anoté todos los mensajitos, Flor, del chat para después mandártelos, porque unos mensajes hermosos. Gracias, porque no llegaba a leer porque de repente estaba hablando, pero muy emocionada, muchas gracias. Siempre es, no sé, me fortalece esto, gracias Ine por convocarme, porque siempre terminamos diciendo, ahí vi que alguien dijo, hagamos un partido político, hagamos un grupo, hagamos como, dale. Juntémonos y bueno, siempre formar parte siempre, es la segunda vez, pero me siento como muy cómoda y muy contenta de escuchar a todas, realmente son hermosas y todas las subjetividades que confluyen acá vienen a traer info y a enriquecernos, así que aprovechen este espacio que está buenísimo y bueno, Inés, sos la persona más dulce y amorosa y genia, así que están en manos, no sé, de
de alguien. Ay, no llores, que me hacen Ay, llorar. amiga, por Dios, por Dios. Perdón, ¿qué nos pasa? Si terminó Mercurio retrógrado, estaban jodiendo con Mercurio Era retrógrado, ya eso, está. era eso, era Hoy eso. terminaba, pero bueno, estamos sensibles, la verdad que todos los días una mala noticia, entonces es para celebrar poder tener 2 horitas de por lo menos, nada, hablar de las cosas bellas del mundo y de la vida. Así que gracias y un beso enorme a todas en todos los rincones del país. Y claro que todo lo que produzco está disponible para quien lo quiera, así que le piden a Ine y yo lo mando. Gracias, Flor. Gracias inmensas por tu generosidad y por tu arte y por todo. Nos vemos el 21. Gracias, chicas, por todo. Gracias, chicas. Gracias, Flor. Ine, te quiero. Gracias. También. Gracias. Martes 21. Martes Chao, 21. gracias. Adiós, adiós. Gracias. Nos vemos. Ya, nos vemos.